Fernando, dos puntos. El primer punto es Estados Unidos-China, el segundo es Rusia. A mí me extrañó que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, estuviera presente en el G20 a través de su canciller Lavrov. Con todo lo que está pasando, yo me imagino que no hubiera enviado a nadie, por lo menos como señal de protesta, ¿no? Más cuando llamó a Occidente, que tiene un comportamiento satanista. Y no olvidar que el G20 está patrocinado por Occidente, está patrocinado por Estados Unidos. Muy interesante esa pregunta. Fíjate. Fernando, dos puntos. El primer punto es Estados Unidos-China, el segundo es Rusia. En el primer punto yo te pregunto, bueno, se necesita ser más que cínico, ¿no? O sea, de parte de Biden y de parte de Estados Unidos. O sea, el cinismo es tan gigante para darle la mano, o eso lo llamas diplomacia, o cómo lo llamamos. Y lo digo cinismo porque por un lado le dicen, no se preocupen, como tú dices, esto de la China única, una sola China, seguimos. Pero por el otro lado, hace unos meses, de hecho hicimos un programa especial, pues la señora Nancy Pelosi se aterrizó en Taiwán, y Nancy Pelosi es del mismo partido demócrata que Biden, ¿no? Entonces, se necesita una cara de cínico para irle a dar un saludo y abrazo a Xi Jinping. Por el otro lado, también no faltará un poco de fuerza o un manotazo de China, porque China estuvo diciendo que no iba a entrar o no iba a dejar o no iba a permitir que una autoridad como la presidenta de la Cámara llegara a Taiwán, e incluso llevó aviones de seguridad. Y eso incluso algunos militares de China lo tomarían o lo tomaban porque lo anunciaron como una invasión en el espacio aéreo. Pero no pasó nada, pues llegó Pelosi, saludó a la presidenta taiwanesa y se fue. Y entonces pues China nada más hizo rabietas, pero no hizo nada. No faltará también un manazo, porque si no, entonces el cinismo de Biden va y saluda a China. ¿Cómo lo interpretamos desde ahí? Háblame de este cinismo y de esta parte china que pues finalmente le habrá dejado muchas cosas en claro, pero podemos temer de que de pronto se levante y aterrice Biden o Trump o otra vez Pelosi, y bueno, pues esto es un cachondeo, como ustedes dicen, ¿no? A ver, yo soy de los que pienso, porque me apunto mucho al realismo político, es decir, soy de los que pienso que las relaciones internacionales, es decir, entre grandes países, bueno, y pequeños, eso da igual. Los grandes tienen más capacidad, pero son una de las cosas más sucias que hay en el mundo. Es decir, todo vale, y hoy tú eres mi amigo y mañana eres mi enemigo. Y a mí no me importa escenificar abrazos, besos y todo lo que haga falta, pero como se decía en la antigua Roma, tantéale al que le estás abrazando a ver si lleva un puñal en la espalda por ahí y luego te da la puñalada. Desde un punto de vista metafórico. Es decir, no hay que creerse estas declaraciones, y más si vienen de los anglos, que son especialistas en cambiar de postura o en engañar. Y por poner el ejemplo que todos conocemos, el famoso escándalo que hubo cuando el gran enemigo de Estados Unidos, el terrible y horrible enemigo de Estados Unidos en Oriente Medio, Irán, pues no tengo ningún problema para hacer el famoso asunto Irán-Contra. Es decir, yo os vendo armamento y a cambio me lo pagáis, con el dinero le doy a la contra nicaragüense para que fastidie al gobierno nicaragüense. Quiero decir que todo es posible. Es decir, incluso las cosas más extrañas, siempre y cuando haya comunidad de intereses. A mí me parece, fíjate, hay una cosa que tenemos que tener clara. Las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, China, estas tres, estos están en permanente contacto. Aunque luego te digan, hemos roto relaciones, tal, no sé qué. No, porque no tienen más remedio. Claro, a mí me sorprendería justamente que salieran diciendo lo contrario. Eso sí que sería, decir, diciendo, no, hemos establecido Biden y Xi Jinping que a partir de ahora la guerra nuclear es posible. Bueno, eso sería, claro, ¿qué van a decir? Que no. Pero yo creo que los anglos, especialmente los británicos, acordaros de Liz Truss, la breve, porque como yo tampoco... Listas la breve,
ya dijo que ella no tendría ningún inconveniente en utilizar armas nucleares, vamos, que no le temblaría la mano. Luego, cuidado con esto, bueno, sí, en principio, no vamos a hacerlo hasta que lo hagamos. Es decir, hasta que tengamos los intereses que nos digan que tenemos que hacerlo. Y dentro de Estados Unidos hay una corriente, tanto en uno como en otro partido, que está a favor del empleo de armas nucleares, incluso en guerras convencionales contra enemigos que no tienen armas nucleares. Es decir, esta gente está dispuesta a eso, es decir, en Estados Unidos. O sea que no nos fiemos mucho. A mí lo que me parece interesante es que mientras están allí reuniéndose, ayer en Turquía, fijaros que Turquía cada vez aparece más en los noticiarios, las informaciones, porque cada vez se está convirtiendo en un centro, digamos, de relaciones internacionales de todo tipo, y especialmente lo que tiene que ver con Rusia, más importante. Ayer, el director de la CIA y el jefe de los servicios secretos del exterior ruso, del SVR, se reunieron en Turquía. No contaron, esto está comprobado y contado por los propios turcos. No nos han contado de qué hablaron. Obviamente estamos hablando de los dos servicios secretos, de las dos grandes potencias nucleares, pero seguramente uno de los muchos temas que hablaron, digo seguramente porque no lo sabemos, lógicamente, es el START 3. Es decir, ¿qué hacemos después del START 3? Hicimos la prórroga, pero cuando se acabe la prórroga habrá que negociar el último acuerdo nuclear que nos queda. No olvidemos que Estados Unidos se ha salido de todos los acuerdos nucleares hasta ahora, menos del START 3, que se prorrogó justo cuando llegó Biden. Por 5 o 6 años, me parece que son. Pero una vez que termine la prórroga, o te sales o lo renuevas o haces un nuevo acuerdo. Es decir, y no queda tanto. El peligro nuclear está ahí. Nunca hemos estado más cerca de una guerra nuclear que ahora. Eso no significa que vayamos a tener una guerra nuclear. Pero digamos que en cuanto a probabilidades, porque además tenemos otros actores como son India, Pakistán, fíjate cómo está Pakistán, es decir, con la situación tan terrible. Bueno, ahí puede saltar en cualquier momento, pero en el caso de Estados Unidos, no nos engañemos, si creen que eso le va a producir una ventaja y además creen que pueden controlar la escalada, es decir, que pueden utilizar armas nucleares, pero eso no va a llevar a una escalada. Por ejemplo, en el caso de China, donde tienen mucho más armamento nuclear que los chinos. De hecho, los chinos están fabricando ahora mismo armas nucleares para ponerse a un nivel. Hubo una frase del portavoz de Exteriores chino hace ya tiempo, cuando estaban tratando todo el tema de renovación del START 3, que es un acuerdo sobre misiles intercontinentales, es decir, los estratégicos, los que tienen más alcance y mayores cabezas nucleares, dijo, a ver, Estados Unidos pretende, era en la época de Trump, que nosotros participemos en las conversaciones START 3, en la prórroga y tal, en las futuras conversaciones, pero claro, Estados Unidos tiene unas 1.500, 1.600 cabezas nucleares, nosotros tenemos unas 300, esto no es posible, no vamos a participar. Para esto solo hay dos soluciones. Una, o Estados Unidos baja de las 1.600 a las 300, y entonces hablamos, o nosotros subimos a las 1.600. Como Estados Unidos no está bajando de las 1.600, los chinos están aumentando su capacidad nuclear porque ahora mismo la superioridad nuclear norteamericana con respecto a China es muy grande. Y ahí sí que podría haber un chantaje nuclear por parte de Estados Unidos con respecto a China, con implicaciones tremendas. Pero bueno. Bien. A ver, con el punto ruso, ya para ir con Adrián, con el punto ruso, Fernando, a mí me extrañó que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, estuviera presente en el G20 a través de su canciller Lavrov. Con todo lo que está pasando, yo me imagino que no hubiera enviado a nadie, por lo menos como señal de protesta, ¿no? Más cuando en la conferencia esta anual en San Petersburgo y en Valdai también, en su conferencia Valdai, llamó a Occidente, pues, que tiene un comportamiento satanista, y no olvidar que el G20 está patrocinado por Occidente, está patrocinado por Estados Unidos, está patrocinado por el Foro Mundial, está patrocinado por el Fondo Monetario Internacional, por la Organización de las Naciones Unidas, y va de todos modos, manda al más importante, el canciller Lavrov, al G20. ¿Por qué? ¿Por qué este guiño si justamente pues Occidente es lo que está denunciando Putin?
muy interesante esa pregunta. Fíjate que el G20 hay países que son muy importantes para Rusia a la hora de construir, y para China a la hora de construir esa alternativa al mundo anglo o al mundo occidental. Países como Indonesia, como Arabia Saudí, hay que estar y hablar con ellos. Es decir, lo que pasa es que no a Putin para evitar cualquier tipo de especulación sobre unas hipotéticas negociaciones entre Estados Unidos y Rusia con el tema de Ucrania para llegar a algún tipo de acuerdo. No, manda a Lavrov, que en última instancia lo más que puede hacer es transmitir lo que le han dicho a su jefe, pero no puede tomar decisiones. Es decir, con eso lo que está haciendo es decir, el G20 para mí es importante porque hay un montón de actores con los que yo quiero reunirme, con los que quiero hablar, mando a mi ministro de Exteriores, que para eso es el ministro de Exteriores, pero yo no voy para no dar pábulo a todo tipo de pues eso, ideas raras. Hay que tener en cuenta una cosa, y esto no se suele decir. En Rusia, ahora mismo, hay una lucha interna entre la, digamos, el establishment, en la cúpula, en el poder político, económico, enorme. Putin tiene que andar no solo con los problemas externos, en el caso de la guerra de Ucrania, u otros problemas, o problemas internos como las sanciones que le ha metido Europa a Rusia, sino es que tiene el enemigo interior. Por eso hay un sector duro, digamos, el de Kadyrov, el jefe de Chechenia, el de Primakov, Yevgeny Primakov, el jefe del grupo Wagner, que están apostando a favor de Putin por ir hasta el final. Y al ir hasta el final es más que el tema de la guerra de Ucrania, sí es derrotar a los anglos en todos los aspectos, y para eso hace falta moverse por todo el mundo. Pero ahora mismo hay conflictos a diferentes escalas y niveles por todo el mundo, en las que tanto rusos como americanos están metidos. Yeah. Y tiene esa posición interna de los oligarcas liberales que le están saboteando directamente muchos procesos. De ahí que la rama digamos, más dura, haya podido poner a Surovikin, al general Surovikin, que era su candidato como jefe de las fuerzas que están luchando, de las fuerzas rusas que están luchando en Ucrania, y que se empiecen a tomar medidas fuertes. Pero no olvidemos que él, su principal problema lo tiene con gente que incluso puede estar diciendo que apoya la operación, pero que por debajo le está saboteando esa operación. Y los oligarcas en este sentido, bueno, te puedo contar solo una cosa así muy por encima que me han contado. Hay muchas operaciones económicas que están haciendo oligarcas dentro de, porque la posición es la oligarquía dentro de Rusia, no la de fuera ya da igual. Oligarcas dentro de Rusia, con oligarcas ucranianos y con empresas europeas occidentales. Uf. Y eso dicen que es una de las razones por las que no se bombardea. O sea, la guerra de Ucrania es muy rara, quiero decir, desde el punto de vista militar y de todos los puntos, es muy rara. Y eso dicen que es por lo que no se bombardea toda la entrada de armamento que se hace por Polonia, por la República Eslovaca, etcétera. Porque hasta hay negocios, intereses. Y dices, ¿y por qué no van directamente a cortarles la cabeza a estos oligarcas que están haciendo negocios, estos oligarcas rusos, con oligarcas ucranianos y con la versión de oligarcas europeos? Porque al mismo tiempo también están dando dinero para las operaciones militares. Es decir, la cosa es más compleja de lo que parece. Pues imaginaros por dentro toda la suciedad y todas las componentes que debe haber, tanto en Occidente como en Rusia, como entre los diferentes países. Bueno, es decir, por el momento solo tenemos claro una cosa, que es que Europa va a perder sí o sí. Esto ya... Gracias. Podemos hacer esa idea. Gracias, Fernando. Ahora me hace sentido que en este viaje a España pues visitamos Torrevieja, allá abajo de Valencia, y yo estaba con la boca abierta porque no había españoles, y los que estaban ahí no eran turistas, sino que vivían ahí, y eran ucranianos y rusos. En los mismos edificios tenían sus casas. Y yo decía, pero ¿y esto qué está pasando aquí? ¿No? Y pura gente que hablaba ruso y que eran ucranianos, y con la bandera de Ucrania y con la bandera de Rusia. Decía, pero si es Torrevieja, debe de haber más españoles. ¿Qué cosas se ven por ahí? Bien, Adrián, quiero escuchar tu conclusión, y además, pues la cereza del pastel, que escojas una palabra y que nos expliques por qué esa palabra. Por favor, adelante, Adrián.
Bueno, vamos a ver. En principio, yo creo que estamos en un momento crítico en la historia de la humanidad, ¿no? Un momento en el que dentro de esa evolución que esperábamos durante los últimos años entre un mundo, vamos a decir, a través de dirigido por una hegemonía unipolar y que pensábamos que iba a ir evolucionando hacia una situación multipolar, de pronto nos hemos encontrado con el mundo dividido en dos, ¿no? No sabemos hasta para cuánto tiempo, pero nos estamos encontrando con un mundo bipolar, como consecuencia de un telón de acero que esta vez lo ha puesto en marcha el propio Occidente para protegerse del resto del mundo y a través del cual nos encontramos, por un lado, los países emergentes y casi todos los países en desarrollo y, por otro lado, fundamentalmente Europa, Estados Unidos y sus aliados. Ese telón de acero ya se ha constituido clarísimamente en el ámbito geopolítico en cuanto a raíz de las sanciones, la respuesta de las sanciones y cómo se ha ido posicionando cada uno de los países en uno u otro de los dos bandos y queda por ver hasta qué punto eso se va a trasladar al ámbito económico. Y vemos que eso ya se ha trasladado al ámbito económico con respecto a Rusia con toda claridad y que ahora estamos entrando en la fase de trasladar esa división a las relaciones económicas con China. Y vamos a ver hasta dónde llega, porque esto puede ser definitivo para ver si efectivamente nos encontramos o no definitivamente ante un telón de acero también económico que divide al mundo en dos desde un punto de vista incluso comercial, lo cual sería malo seguramente para el conjunto del mundo, sería malo para los países emergentes y en desarrollo, pero sería seguramente catastrófico para el propio Occidente y, como ha dicho Fernando, para Europa en particular. Si quieres que elija una palabra o una expresión, pues este segundo telón de acero o nuevo telón de acero puede ser una expresión si te gustas. Telón de acero, me encanta. Oye, me gustaría, Adrián, que le aclararas al público que cuando, por ejemplo, tú dices punto crítico, los puntos críticos a lo largo de la historia del mundo, pues no son un punto crítico de que hoy es un punto crítico, mañana ya se soluciona o se capitula o se resuelve, sino que los puntos críticos pues pueden durar incluso años, porque los cambios mundiales no se dan así de hoy o mañana, aunque puede haber disparadores de hoy o mañana, pero el cambio se va sucediendo, ya sea para peor o para un aspecto positivo, pero en la consecución de un periodo pues mucho más largo que si fuera solamente un partido de fútbol. Es así, ¿no, Adrián? Sí, efectivamente, nunca es un momento concreto, siempre es una sucesión de cambios o de medidas que se adoptan. Lo que ocurre es que hay momentos en la historia en que esos cambios se aceleran y clarísimamente ahora estamos en una de estas situaciones. Es decir, partíamos de ese mundo unipolar, nos empiezan a aparecer las potencias emergentes que cuestionan ese mundo unipolar y está claro que el conflicto en Ucrania a partir de marzo ha desatado todas las tensiones alrededor de estos problemas que estaban latentes y de estas tendencias que iban avanzando de forma relativamente lenta. Se han empezado a tomar decisiones muy rápidas y vemos, por ejemplo, este corte político, financiero, comercial entre Europa y Rusia se ha llevado a la práctica en 3 meses, con lo cual vemos que esto son procesos desde un punto de vista histórico realmente están siendo muy, muy, muy rápidos. Oye, no me quiero ir porque de verdad quiero aprovechar el conocimiento tanto tuyo como el de Fernando y a pesar de que ya estás en la conclusión, no es curioso que en el contexto de este apretón de manos entre Xi Jinping y Biden, en el contexto del G20, en el contexto de un bombardeo que hubo hace unas horas hacia Ucrania, se caiga una de las principales criptomonedas que va a generar miles de millones de dólares en pérdidas. ¿Esto también es circunstancial o es que sí está interrelacionado, Adrián? Bueno, vamos a ver, evidentemente lo que ha pasado estar interrelacionado desde 2 puntos de vista. Por un lado, lo que ha pasado el estallido, vamos a decir, de lo que nosotros estamos llamando el estallido de 2022, que empieza en febrero o en marzo,
ha supuesto también el estallido de, digamos, de los conflictos o de las tensiones económicas que ya estaban latentes en Occidente, en el ámbito de la economía real y también en el ámbito financiero. En el ámbito financiero esto lleva al estallido de determinadas burbujas y una de ellas muy posiblemente ha sido la de las criptomonedas. Pero el segundo ámbito de relaciones en concreto, la criptomoneda que ha estallado, que ya sabéis los datos, conocéis seguramente los datos que están apareciendo de que esta criptomoneda estaba siendo utilizada de forma masiva para desviar fondos teóricamente destinados desde Estados Unidos a ayudar a Ucrania hacia esta criptomoneda como lavado de dinero para luego destinarla a otros usos, y uno de los cuales sorprendentemente ha sido la financiación del propio Partido Demócrata de Estados Unidos. Entonces, entre las armas y la política, oye. El entrelazamiento entre esa quiebra y la crisis política en la que vivimos es múltiple, si se quiere, ¿no? Adrián, te agradecemos mucho, de verdad, es un placer que nos compartas todo esto. Fernando, a ver, escógete una palabra como cereza del pastel para representar, definir esta preocupación del tema de hoy y pues la explicación de por qué eliges esa palabra. Adelante, Fernando. Peligrosidad, mucha peligrosidad. Y te pongo un ejemplo, que acabo de acordarme. Bueno, el atentado que ha habido en Estambul, donde se puso una bomba cerca del consulado ruso en Estambul. Han muerto 5 o 6 personas, o 7, no me acuerdo bien, decenas de heridos. La respuesta de Turquía ha sido durísima. Esto no lo hubiéramos visto antes. Un país de la OTAN, no lo olvidemos. Y ha sido una respuesta diciendo, más o menos, sabemos quién han sido, dirigiéndose a los ángulos, a Estados Unidos y a el Reino Unido. Sabemos quién han sido, sin necesitarlos, pero bueno, quién está detrás. Responderemos en su momento adecuadamente, y los suecos y los finlandeses con el tema de la OTAN ya se pueden ir tranquilizando que le va a costar entrar. En el sentido de que sin el apoyo, sin la ratificación del Parlamento turco, no pueden entrar. Y ha sido una respuesta durísima, pero durísima, algo inconcebible, o sea, pues eso. Fíjate lo que está diciendo Adrián, Fernando, todo está tan interrelacionado que el bombazo como aperitivo de la reunión de los 2 principales espías del mundo, ¿no? El de la CIA de Estados Unidos. Esto es un mensaje, Roberto, esto es un mensaje que le han mandado Estados Unidos claramente a Turquía y a... Bueno, porque ya ves que tiene muchos conflictos con Turquía, con Estados Unidos, a Turquía con el tema de la OTAN, por no dar la aprobación, por comprar armamento ruso, por un montón de cosas. Y los turcos se lo han tomado muy en serio y han dicho, responderemos a esto, porque sabemos quiénes han sido y, bueno, en su momento esto tendrá consecuencias. Fíjate cómo está la situación. Esto hubiera sido impensable que Turquía hubiera respondido así hace 10 años, por ejemplo. Impensable. Peligrosidad, seguías explicando, te interrumpí. Peligrosidad es tu palabra para despedir el programa. Sí, peligrosidad porque tenemos una potencia hegemónica mundial, Estados Unidos, que en parte, no todos son así, pero bueno, en parte tiene unos cuantos psicópatas reconocidos oficialmente, como el señor Bolton o Hillary Clinton, es decir, estos están diagnosticados, y que son capaces de cualquier cosa. Y no olvidemos que por el tipo de convicciones mesiánicas que tienen los norteamericanos, de ser el país elegido, etcétera, etcétera, el país que tiene que liderar el mundo, la potencia imprescindible y todas estas cosas que dicen, son especialmente peligrosos. Yo lo digo siempre, Estados Unidos no va a ceder su puesto de primera potencia mundial. No lo va a ceder, se lo van a tener que quitar. Se lo van a tener que quitar por las armas. Porque Estados Unidos va a evitar que se lo quiten por las armas. Y esto nos lleva, desgraciadamente, a una guerra. Bueno, una guerra que ya están. Es decir, porque desde el punto de vista del concepto de guerra híbrida ya lo están haciendo. Lo que no hay todavía es un enfrentamiento directo ni con Rusia ni con China. Por cierto, en estas conversaciones que ha habido, una de las cosas que se trata es cómo evitar un enfrentamiento directo, porque un enfrentamiento directo entre grandes potencias puede escalar y enseguida nos vamos a una guerra nuclear. O sea, la situación está
es bastante seria, es bastante peligrosa. No nos relajemos. Que la gente no iba tan alegremente diciendo, esto es una crisis económica, pues como la del COVID, pasará y tal. No, esto es algo muy distinto. Muy bien. Pues les agradecemos mucho, Adrián, de verdad, muchísimas gracias, Fernando, es un placer siempre, de verdad nos abren tanto los ojos, yo personalmente les agradezco mucho, Adrián, y el habernos reunido, también Shadi con ustedes, de verdad es un gran placer, y lo decimos así porque pues somos una familia, aunque somos una familia numerosa de ya decenas de miles, pero compartimos, aunque no estemos de acuerdo, pues compartimos muchos puntos de preocupación, que de eso se trata. Gracias, Fernando, hermano, un abrazo. Adrián, hermano, un abrazo. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Un saludo, un abrazo. Gracias.